¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Este TikTok que le da continuidad al bloque de historia y TikTok está doblemente orientado a aquellos que siguen mi cuenta o les interesan este tipo de temáticas, pero sobre todo a un grupo de estudiantes que han encontrado que esta profesora los siga en su maña de prepararles este video específicamente para poder acreditar los saberes, rendir una evaluación. Así que bueno, aquí estoy. Este grupo de estudiantes es un grupo de estudiantes de los primeros años eh, y los dos grandes temas, digamos, las dos grandes estructuras temáticas que tienen que abordar son el desarrollo de la historia como la ciencia que estudia el pasado y también la formación del Estado antiguo. En el abordaje de la historia como ciencia hemos tenido en cuenta 6 temas principales que tienen que ver, uno, con el concepto y la definición de historia. Dos, un poco desagregando esa definición, hemos tenido en cuenta qué son las fuentes primarias, qué son las fuentes secundarias, por qué es una ciencia social, qué es lo que hace que sea una ciencia y no un saber vulgar o una opinión de alguien. Hemos tenido en cuenta la problemática de medir el tiempo. Los historiadores nos manejamos en esa variable tiempo y bueno, hay que medirla, cuantificarla en la medida de lo posible y hay criterios para hacerlo. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? O cómo han sido, o cómo han ido cambiando esos protagonistas a lo largo de la historia. Y un pequeño resumen diría que la historia es una ciencia porque es un conocimiento razonado, interpretado, que explica y que está fundamentado en un determinado tipo de fuentes documentales, fuentes llamadas fuentes primarias. Esas fuentes primarias pueden ser escritas, pueden ser materiales o arqueológicas, pueden ser orales, pueden ser audiovisuales, pueden ser gráficas. Y también un tipo de fuente secundaria que es lo que se denomina la historiografía, todo lo que los historiadores escriben sobre sus estudios del pasado. Es social porque en realidad el conocimiento histórico lo que busca es la reconstrucción del pasado de esas sociedades, no de los individuos. En algún momento se pensó que la historia tenía que ver con la historia de los grandes héroes, en el caso europeo, los emperadores, los reyes. Pero después de la década de 1930, lo que se pone en la mesa, digamos, es que los grandes protagonistas en realidad no tienen nombre. Son las grandes mayorías sin nombre. Que hubiese sido de las pirámides de Egipto sin los esclavos, que hubiese sido del ejército romano sin los esclavos, que hubiesen sido de los sacrificios aztecas sin los esclavos. Y ellos son anónimos, no sabemos sus nombres, pero sí sabemos que fueron protagonistas y en algunos casos los principales protagonistas de muchos de los procesos sociales y culturales de la sociedad que estamos estudiando, en este caso las que les acabo de nombrar. La problemática de medir el tiempo tiene una gran aliada, que es la cronología. La cronología, cronos, el dios griego del tiempo, logos, pensamiento, reflexión. La cronología nos permite ordenar el pasado. Y el ordenamiento de ese pasado en realidad es un ordenamiento bastante arbitrario, aunque tiene un criterio, que es identificar procesos históricos o estructuras históricas que consideramos han sido lo profundamente potentes como para generar cambios radicales de raíz, generar un antes y un después en la sociedad, el continente, el momento en el que nos estamos refiriendo. La línea de tiempo que se conoce para la historia humana en la Europa occidental y en América, obviamente es una línea de tiempo que está construida para estas sociedades. Si yo quisiera hacer validar esta línea de tiempo en las sociedades orientales, la hindú, la japonesa, la china, obviamente no lo podría hacer,
porque el criterio para organizar el tiempo en esa línea es un criterio que tiene que ver con lo religioso, con la religión dominante en Occidente, que es la religión católica, apostólica, romana, cuya figura principal reside en el Vaticano, conocido como Papa. El año cero es el año del nacimiento de Cristo y a partir de allí se cuentan los años antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, solamente ese dato nos hace que para alguien que sea budista, para alguien que sea musulmán, para alguien que sea brahmanista en la India, ese dato puede ser un dato significativo como para nosotros lo sería el de Mahoma, pero no es un evento que defina su historia, digamos, ¿no? Entonces, por eso es interesante hacer esta aclaración que esta línea de tiempo es bastante eurocéntrica, como yo generalmente les digo en las clases. Ustedes tienen que identificar en esos procesos, por ejemplo, la invención de la escritura, la caída del Imperio Romano de Occidente, teniendo lugar en ese tiempo la Edad Antigua. Me estoy olvidando la etapa primera, que es la etapa ágrafa, ¿no? La etapa que a ustedes en la primaria les enseñaron como prehistoria. Luego tenemos la Edad Media, perdón, la Edad Media, que va entre la caída del imperio, de los dos imperios, del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna, que arrancaría con la caída del Imperio Romano de Oriente y o también, más significativo para nosotros como americanos, la invasión europea de América a partir de 1492, el siglo XV, y se extendería hasta fines del siglo XVIII, donde tiene lugar la Revolución Francesa. A partir de allí comenzaría lo que se conoce como la historia contemporánea. Para muchos historiadores esa historia contemporánea ya ha terminó en 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de lo que se conoce como la era nuclear, por el uso de la energía nuclear que se hizo con las bombas de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos en Japón. Para otros historiadores habría terminado en 1969 con la llegada del hombre a la Luna, provocando una revolución tecnológica, ya que se podía comunicar un hombre de la Tierra con un hombre fuera del espacio o en el espacio exterior sincrónicamente en otro planeta, digamos, otro satélite, como va a ser la Luna. Y para otros historiadores, el evento definitorio es la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética entre 1989 y 1991. Bien, definición, tiempo, protagonistas, fuentes, cronología, ¿sí? Lo más importante es que ustedes puedan interiorizar no solo las fechas, sino comprender que son los procesos históricos los que definen esta forma que los historiadores tenemos de ordenar el tiempo. Y que no es una verdad absoluta ni acabada, sino que puede cambiar, puede modificarse, que puede tener diferentes perspectivas. Y ahí nos adentramos en una serie de características que tiene el conocimiento histórico, y ya vamos terminando este video, que me interesa que lo puedan tener en cuenta. Primero es la complejidad. Segundo es la multicausalidad. Todos los procesos históricos responden a múltiples causas, no son unilineales, una causa, un efecto. Son múltiples causas. Por el otro lado, la multiperspectividad. No todos los historiadores miramos el problema del pasado de la misma manera. Cada uno tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias miradas, nuestros propios recursos. ¿Eso hace que el conocimiento sea subjetivo? Sí, pero tenemos elementos metodológicos para que nuestro conocimiento sea válido, argumentado y fundamentado. El otro gran tema es la necesidad del trabajo interdisciplinario. La historia no sirve si no trabaja interdisciplinariamente con otras ciencias. El tema de la multidimensionalidad vendría a ser como la otra gran característica. Hay diferentes aspectos del pasado que uno estudia para poder abordar esa sociedad. Hay algunos que se pueden estudiar porque tenemos información y otros no. Bueno, espero haberlos ordenado y aclarado.
Les dejo un gran cariño.